Bien, entonces, miren, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a trabajar la parte a continuar donde íbamos trabajando funciones de varias variables. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí mismo, la pregunta que sea. Nos detienen ahí mismo, activan su micrófono cuando vayan a hablar. Para hacer la pregunta del lugar. El tema que estábamos trabajando era características generales de funciones de varias variables, específicamente ahí viendo lo que es el dominio. Hoy vamos a dar un repasito de la geometría de esas funciones de dos variables específicamente, funciones reales de dos variables reales. E identificar algunos elementos como son el dominio, el rango y algunos elementos geométricos sobre las funciones de varias variables, conectando con lo que ya habíamos dado y entonces ahí seguimos. Vamos a seguir el texto para ilustrando los conceptos. Vamos a tratar de seguir el texto y dialogando con el mismo texto. Si tienen alguna pregunta, ustedes hacen la pregunta del lugar ahí mismo. Bueno, ya Alan en la última tutoría que le trabajó, le habló un poquito en términos de la geometría, de las funciones de varias variables. Bueno, el texto como quiera no importa, pero como algunos quizás se puedan sentir limitados porque el texto está en inglés, yo voy a buscar el otro que estaba en español. Así que me van a dar un segundito para hacer el cambio. Hago el cambio y me voy al otro. Pues no me estaba dando cuenta que ese estaba en inglés. No hace nada, es lo mismo, pero así nos podemos familiarizar. Aunque es bueno que se familiaricen con el inglés también. Bueno, estamos aquí ya que este era el otro texto. Bien, entonces, o sea, el mismo texto, pero aquí en español. Estamos siguiendo el libro de Larson en esta versión y vamos. Entonces ya repasando, habíamos dicho, fíjense que son hasta los mismos ejemplitos y eso. Habíamos dicho que una función de varias variables, ¿cómo se veía? Simplemente que tomaba un punto y para introducir esa imagen, nosotros lo vamos a ir directamente al plano a GeoGebra para ir visualizando en términos gráficos lo que estamos diciendo. Es decir, en GeoGebra, si yo estoy hablando de una función de dos variables, lo que pensamos es que el punto está en el plano, en el piso. Es decir, yo tomo un punto del piso, un punto X, Y, que está en el piso. Por ejemplo, vamos a poner un punto cualquiera en el piso. Recuérdese que si aquí para las cuestiones del lugar, decir que el punto está en el piso, es decir que Z, la coordenada Z, es 0. Entonces, si yo pongo el punto, por ejemplo, 2,2, pero debo decir que Z valga 0 para que no tenga altura. Esto es en el piso. Ese es el punto A que está ahí, mírenlo ahí. Y entonces está en el piso, no tiene altura. Pero si ese mismo punto, ese sería el primer octante, ya lo sabemos. Entonces lo que hace la función es que coge un punto, cualquiera de esos, y lo eleva a una determinada altura. Por ejemplo, vamos a empezar poniendo ejemplo, valga la redundancia, vamos a decir que yo tengo el paraboloide Z igual a X cuadrado. Vamos a empezar con algunos simples, ¿verdad? Z igual a X cuadrado
X cuadrado, perdón, vamos a... un segundito que la tecla de exponente me está comiendo. Ya, X cuadrado más Y al cuadrado. Ese paraboloide que está ahí, para ilustrar. Entonces, nosotros tenemos ese paraboloide ahí. Y ese paraboloide se supone que él ya es una función de z, mírenlo aquí ahí, como una función de x, y. Si yo cojo un punto en el piso, el punto se sube a una altura específica o baja. El 0,0 lo dejó igual. Y eso es prácticamente lo que hace la función. Toma un punto en el plano, por ejemplo, si yo cogiera el punto 1,1, ¿a qué altura va a subir el 1,1? ¿A qué altura va a subir el punto 1,1? Esa función. Sería 0 igual, porque es 1,1. La coordenada en XY, ¿no? Mire, 1 Ah, y ok, 1 sí, sí. lo sube a 2, ¿verdad? Ok, sí, sí. Recuerde que el 1 es X, el Y1, entonces Z va a ser 2. Sí, yo pensaba que usted iba a hacer una función nueva. No, el punto 1,1, esa función lo sube a 2. O sea, que si yo grafico el punto 1,1,2, el 2 es la imagen de esa función. Mírelo ahí arriba. Déjenme borrar el A, porque el A lo sube. ¿A qué altura subiría el punto A? A 0. No puede ser a 0. No, a 8, porque... ¿A 8? Cuadrado. Ah, ok. Z igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Sí, sí, sí. El criterio es que Z trabaja con X y Y. Z es la altura o la profundidad. El X, Y es el punto. Por ejemplo, ya ese es un punto de la función. Pero las dos primeras coordenadas indican la entrada y la última coordenada indica la salida de la función. En un modelo, vamos a decir, tipo máquina. Es decir, los puntos de entrada aquí, para ese punto, era el punto 1,1,0, por decirlo así, pero en realidad es como si lo queremos ver en R3, pero es un punto de R2. Le ponemos el 0 de R3 para verlo en el mismo sistema. Es decir, ese punto está en el piso. Y es la entrada, pero la función lo que hace es que lo sube o lo baja para que quede en la superficie de la función. Si usted observa, ya desde este punto, ahí es la altura, que es 2. Fíjense que ahí en Z va a haber un 2 de altura. En Z se va a ver un 2 de altura. Eso está a una altura de 2 en Z. Lo pueden ver, lo pueden visualizar. Es decir, ¿cómo nosotros podemos ver una función? ¿Cuál es la forma de visualizar la función? Simplemente que la función toma un punto del plano, en este caso una función de 2 variables, y lo eleva a una altura. Es decir, en términos, lo que le dijo Alan en su momento fue lo siguiente, que si usted está trabajando a Z, usted lo ve en este caso como una función que depende de X y de Y, ¿verdad? Porque en una función, esto es una función Z que depende de 2 variables. Depende de X y de Y. El X, Y es el piso. O sea, este puntito estaría en la entrada de ese puntito es el plano que aunque esté en el piso, si usted lo pone aquí, aquí usted tiene un X y un Y.
Es decir, la función, esa función toma un punto X, Y ese punto de la entrada lo manda a un resultado Z. ¿Cómo lo hace? Mediante algún criterio. En este caso el criterio es ese. Y entonces a estos valores de la función se le llama dominio. Esto sería el dominio de la función f, que es lo mismo que z. O sea, que si yo tengo una función de dos variables, el dominio, que es ese, voy a escribir aquí, el dominio de f es un subconjunto de R2, en este caso, porque esta función depende de dos variables, o sea que el dominio es un punto en el piso y el piso es R2. Y el rango de la función son los resultados que salen. Así que el rango de f es un subconjunto de R, porque R es un elemento que pertenece a Z, o sea, este que está aquí, los valores que salen serían imágenes, rango, es un subconjunto, perdón, aquí puse R, pero es R2. Es un subconjunto de R. Obviamente que lo que nosotros estamos viendo aquí no es R2 ni es R, es R3. Entonces, una gráfica que se llama grafo, se le llama grafo de f. El grafo de f, en este caso, pero esto es de manera general, analíticamente sería el conjunto de todos los puntos, pero en este caso los puntos son X, Y, Z, tal que Z sabemos que está en términos de X y de Y, o sea, Z es igual a f de X, Y. El f no es porque sea función, pues puede ser otra letra, no importa. Eso son ternas. El grafo es ese conjunto de puntos tal que, obviamente, Z está relacionada mediante algún criterio con X y Y. En este caso, si yo fuera a poner el grafo de esa que está ahí, en vez de poner aquí esto, pongo el criterio que es este que está aquí arriba, este. Que es que Z es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces se llama grafo al conjunto de todos los puntos que cumplen esa condición. El grafo, esa es la representación analítica del grafo. Para este ejemplo, lo único que tendría que poner ahí son todos los X, bueno, no se le puede olvidar decir dónde vive el grafo. El grafo en este caso pertenece, esos puntos pertenecen a R3 porque tienen 3 coordenadas, ¿verdad? Que pertenecen a R3, perdón, que pertenecen a R3, tal que se cumple esto. Si yo voy a hacer para ese ejemplo, lo que escribo ahí es el criterio. A esto se le llama criterio generalmente, que es cómo están relacionados los tres elementos, criterio, esta partecita. Y entonces, se le llama grafo. Esto es analíticamente, no confundan grafo con gráfica, porque el grafo puede existir aunque no haya gráfica, porque el grafo lo puede escribir analíticamente
y en algunos espacios gráficamente. ¿En cuál, por ejemplo, yo no lo podría escribir, no lo podría dibujar? En una función que esté en R, de R3 en adelante, es más grande. Entonces, ¿de cuánta variable independiente sería para estar de ahí en adelante? Pero deme un ejemplo específico. Yo sé que usted me ha dado un montón, pero yo nada más quiero uno, un ejemplo. Que depende de 3 variables independientes, X, Y, Z. Sí, deme un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, no lo tengo ahora mismo. Ya, pues usted nada más tiene que crear uno mismo con ese. Las letras no son sagradas. Usted puede coger la letra que quiera. Entonces, mire, le decía que las letras no son sagradas. Si usted coge, por ejemplo, W, igual a una expresión cualquiera que usted quiera, puede decir X cuadrado, Y cuadrado, porque yo siempre creo que la gente sabe la cosa. Cuando puede ejemplificar, que no se le hace nada complicado, que de una vez dice, ah, mire, 5 por 7, tanto, por eso tal cosa, que así es la matemática. Esa sería una función, pero W en términos de X, de Y y de Z. Ya esta que está aquí, el grafo de esa vive en R4, que es lo que quiero que se den cuenta. El grafo de esta vive en R4 y el dominio de esta vive en R3 porque hay 3 variables independientes. O sea que el grafo siempre es un subconjunto de Rn más 1. Porque una función de 3 variables, si le juntamos la otra variable, forman 4. Por eso es que los puntos aquí son de 3. ¿Ven? O sea, esta es una función de 2 variables, pero su gráfica está en R3. Si tuviera una función de una variable de la que ustedes hacen en matemática básica, entonces esa gráfica estaría en R2. Es decir, si yo cojo, en vez de esta, tuviera, qué sé yo, Y igual a X al cuadrado. Nada más trabajando, pero yo debo especificarlo, que estoy trabajando en una función de una sola variable. O sea, aquí la variable dependiente que sé de matemática básica es Y X es la independiente. Entonces el grafo de esa, la gráfica de esa, vive en el plano, el mismo que usted hace, ese que está en el piso. Si hace la gráfica de esa, pero es Y en términos de X, vive en el plano, R2. Pero el dominio de ella vive en R1 porque el dominio lo ve aquí y el rango aquí. Y ahí tienen varios ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? En este curso, usted nada más llega a hacer gráfica de funciones que dependen de 2 variables, porque la gráfica estaría en R3. Si es una función de una sola variable, la gráfica está en R2. Si es una función de 2 variables, la gráfica de ella está en R3. Si es una función de 3 variables, la gráfica de ella está en R4. Pero R4 ya no tiene nosotros no hacemos la gráfica, pero sí representamos el conjunto de puntos que la satisface, que sería el grafo, analíticamente, sin tenerla que graficar. O sea que nosotros hacemos geometría para funciones que dependen de una o de 2 variables, que sería de R3 hacia abajo, R3 y R2. Para esa es que nosotros la dibujamos, pero para las otras seguimos haciendo el cálculo de la misma manera, pero no la graficamos. ¿Hasta donde voy tienen alguna pregunta? No está claro, ¿eh? Seguro que no, también. Entonces, es bueno que identifiquen, que sepan identificar sobre cualquier función, lo mismo que le decía Alan al final, que sepan identificar sobre cualquier función cuál es el dominio y cuál es el rango. Más aún, cuando se pueda dibujar, que sería de R3 hacia abajo, que
grafiquen, y, o sea, sepan graficar ese dominio y ese rango. Por ejemplo, el ejemplo en cuestión, y ojo, no, una persona que le hagan la pregunta, no tienen que estarle traduciendo. Es decir, si le damos la función y le pedimos el dominio y el rango, la persona debe estar sin preguntarle que ¿qué hago? ¿Qué es lo que me está preguntando? No, no, no. Porque el que pregunta qué es lo que dice la pregunta, entonces mucho menos la va a poder llenar porque todavía no se ha apoderado del lenguaje. Eso precisamente lo que yo estoy volviendo a recordar es qué es la anotación, qué estamos queriendo decir. O sea, yo te doy esto y sin más ni más te escribo de F o de Z. Si le llamé F, le pongo F y te pongo ahí un simple signo de interrogación. Entonces tú no me deberías estar preguntando, ¿qué significa la D, profe? No, porque entonces tú lo que estás atrasado en la lectura. Y la lectura es parte de lo primero que yo debo entender. ¿Qué dice ahí? Yo te estoy pidiendo el dominio de esa función. Si yo te estoy pidiendo el dominio de esa función, te estoy pidiendo cuáles son todos los valores X, Y, no los valores X o los valores Y, porque aquí tú tienes que saber que es una función que depende de dos variables. Entonces yo te estoy pidiendo los valores X, Y que yo le puedo introducir a esa función sin problema de definición matemática y me dé un valor Z real, imagen. ¿Cuál sería el dominio de esa función que está ahí? Bueno, en X, Z, bueno, en X, Y puede tomar todos los reales. Bien. Mire, no es todos los reales. Y entonces, cuando usted dice todos los reales, da a desconocer como que no sabe dónde vive el dominio. No podemos hablar de todos los reales. Tenemos que decir todo R2, que no es lo mismo que los reales. Porque si decimos los reales, estamos pensando que la función nada más depende de una variable. Y entonces el dominio de ella es todo R2. Es decir, que nosotros debemos escribir que el dominio de ella es R2. ¿Por qué? Porque le puedo introducir cualquier parejita. Y ahí he respondido la pregunta. Toda la parejita, cualquier X, Y, yo le puedo introducir a esa. ¿Cuál sería el rango de esa función? Pero entonces lo escribimos así, o sea, un matemático, en vez de estar hablando mucho, haciendo una oración larguísima, entonces le escribe, hay una abreviatura algunas veces para rango, que es menor que esa, no le ponen la R. El rango de F, ¿quién sería el rango de esa? El resultado que da... Sí, pero ya, ahí hay un ejemplo, yo quiero de esa. Fíjense que le estoy explicando con un ejemplo cualquiera. Y ese rango y ese dominio, ustedes tienen que saberlo buscar, no teniendo los dos elementos, porque aquí usted tiene la gráfica y aquí tiene la ecuación. Pero no siempre ustedes lo van a preguntar. Yo se lo puedo preguntar nada más dándole la gráfica y que usted lo mire, o nada más dándole la ecuación y que usted haga el razonamiento analítico. ¿Cuál es el dominio para esa función que está ahí? Una función Z en términos de X y de Y, una función real que depende de dos variables reales. ¿Cuál es el dominio? Sería R3 ahí. Recuérdese que el dominio es R2 y el rango es de R1. Porque el rango Los reales, todos los reales pueden ser rango. Bueno, el rango es los valores que se supone que pueden salir como resultado del dominio, ¿sí o no? O sea, Sí. si recordamos de matemática básica, otra vez, otro poquito, como que bueno, tenemos el modelo tipo máquina. Entonces, en el modelo tipo máquina, estamos pensando que el dominio son los valores que entran. Y aquí lo que entran son puntos X, Y, que están en R2. Y lo que sale Es una Z.
es una Z. Eso fue lo que yo expliqué ahorita. Los Z pertenecen a R. Sí, claro. Yo no puedo decir que esa función sale un punto de R3, porque sale un Z, sale un número real. Y lo que entro pertenecen a R2. Los valores del dominio están en R2. Y los valores de rango están en R. Gráficamente aquí, el dominio está en el plano. O sea, cualquier valor en este, bueno, vamos a coger otro color. Cualquier valor aquí en el piso estaría en el dominio. Si lo puede tomar, si la función Z lo puede tomar. Vamos a ponerlo aquí. Cualquier valor aquí en el piso está en el dominio. Cualquier valor aquí a una altura específica, que ese valor sube o baje, estaría en el rango. En la ecuación, los X, Y son del dominio. Y el Z es del rango. Yo tengo que saber manejar eso porque ya yo ni siquiera estoy calculando. Estoy todavía quedado en qué entra y qué sale. Entonces, yo no puedo decir que de ahí sale un valor negativo de Z. Aparte de que la gráfica me lo dice. Ya ahorita dijimos que la salida es arriba o abajo. La gráfica me lo dice. O sea, yo no puedo decir que el rango de Z son todos los números reales, porque ahí no hay gráfica de Z en todos los números reales. Yo no puedo pensar que el elevar al cuadrado y sumarle otro número al cuadrado me va a dar una cantidad negativa, aunque no vea la gráfica analíticamente. O sea, el rango tengo que mirarlo aquí. El dominio, todos los valores que de alguna manera, si estoy por aquí, miro hacia arriba o hacia abajo, hay una imagen. Aquí, los valores de la imagen que pueden salir al introducir elementos del dominio. Entonces, ¿cuál es el rango para esta función? Los enteros positivos. Y el 0. Y el 0 también. Que de este punto... no solamente los enteros positivos, todos los reales positivos y el 0. O sea, de 0 a infinito. De ahí para arriba, graficado aquí sería de aquí para arriba, todos esos valores salen como resultado. Porque aquí, o sea, fíjense que hay gráfica de 0 para arriba, todas. Por ejemplo, si usted quisiera saber que esa es una parte importante, yo le puedo, porque todo esto es aritmética realmente, pues yo le puedo preguntar a usted, bueno, ya le hice una pregunta aquí, le puedo preguntar otra, diciéndole, por ejemplo, déme usted los valores, X, Y, tal que Z sea igual a -3. Es una pregunta que yo le estoy haciendo. Esto es una Z, por cierto. Es una pregunta, o sea, yo tengo que entender la pregunta porque entender la pregunta no significa, es la primera, lo que indica es que yo estoy familiarizado con el lenguaje. Para esa función, deme los valores X, Y, tal que Z, porque en una función no solamente a usted tienen que pedirle la imagen, le podría dar una imagen para que usted le busque los elementos del dominio. ¿Cuáles serían esos valores X, Y, tal que la imagen es -3? Es que esos valores o sea, no existen para, no aplican a esa ecuación, porque esa ecuación es de 0 a infinito, su rango. Entonces, no tiene solución. O sea, yo estoy haciendo una pregunta y su respuesta está bien. Lo que debe decir es que
estoy pidiéndole un valor a rango que no lo alcanza, porque acabamos de decir que el rango de ellas son, pero ahí usted se puede dar cuenta también que lo que respondió ahorita estaba mal, me doy a entender, pero no solamente porque mire la gráfica, ¿sí? Sí, Porque sí. yo puedo tener la gráfica, pero responder esa pregunta es resolver esta ecuación, es decir, poner, porque tengo ahí que z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que hace rato que he estado diciendo ecuación, porque matemáticamente es una ecuación. Entonces, si yo pongo aquí z, le estoy diciendo resolver para x y, donde yo ponga negativo 3 igual a x cuadrado más y al cuadrado. Y obviamente que también la ecuación me revela lo mismo que me dice la gráfica. Tú estás buscando valores imagen z negativo y no lo hay. No hay ningún x, y que te dé negativo 3 en los números reales, que es que estamos trabajando, ¿eh? Entonces, no hay. Tú estás buscando una imagen que no hay porque tú no sabes buscar el rango. Y el rango lo tengo que poder ver en la gráfica y en la ecuación. Por ejemplo, ahora yo le voy a dar uno que sí haya para que usted me diga cuáles son los que me dan ese resultado. E incluso vamos a hacer un cortecito para ubicarlo y ahí vamos a darnos cuenta, porque tengo que familiarizarme con la ecuación. Fíjese que lo estoy haciendo con un ejemplo, pero esto es genérico para cualquiera, ¿verdad? Estamos explicando de manera genérica para cualquiera. ¿Tienen alguna pregunta hasta donde vamos? Sí, profe. Díganlo. Usted le acabo de decir que eso no está en el rango porque en menú 3, por ejemplo, como la solución es de 0 a todos los números positivos hasta infinito. Por ejemplo, profe, esa ecuación podría ser la de una parábola. ¿Por qué no estaría en el rango si podría ser la de una circunferencia? Bien. A mí me gusta que ustedes me hablen con el nombre. Cuando me dicen la solución, me gusta que me digan de quién estamos buscando la solución. Estamos buscando los valores de z. Los z son de rango. Estamos buscando los valores del dominio. ¿Dónde? En el rango me da negativo 3. Estamos buscando para qué punto x, y. ¿Qué dos números que forman una parejita? Yo lo elevo al cuadrado y lo sumo y me da negativo. Primero, ya la ecuación me dice que no lo hay. No Pero hay. además, el z negativo, estamos viendo que z es hacia arriba y hacia abajo. Y hacia abajo, z negativo, no hay gráfica. El No hay. punto más bajito en z es 0. Es 0. Que lo alcanza cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Sí. O sea, no hay punto del dominio que me den algo negativo en esa ecuación. No sé si me entendió la explicación a la pregunta. Es que la ecuación me dice que no puede darme z negativo si lo estoy elevando a una cantidad positiva, a una cantidad par, a ambos, y lo estoy sumando. Sí, profe, yo y entendí todo eso, pero, o sea, la duda que yo tengo es como para, ¿cómo le digo? Si existe una ecuación, por ejemplo, de una circunferencia, que sea igual a menos 3, eso no existe en de los rangos de menos infinito a infinito. Lo que usted quiere saber es si esta ecuación independientemente tiene solución. Sí, Mire, si alguna vez podría tener solución. sí, esa puede tener solución en variable compleja, Ok. pero no en variable real, que es que estamos trabajando. Me imagino yo Porque, que son dos. porque recuérdense que en los números complejos
y la unidad y al cuadrado da negativo 1. Sí. Por ejemplo, si yo pongo aquí, yo le puedo buscar dos parejitas donde eso me dé solución. Por ejemplo, yo nada más tengo que poner que X fuera raíz de 3 y Raíz de 3i. Sí. y que Y es 0. Ajá. Eso da menos. Menos 3. Pero yo me estoy saliendo del campo de los reales. Sí, porque X tiene un valor Imaginario. imaginario. Entonces, por eso estamos diciendo que en variable real, donde estamos trabajando, no tiene solución. Estamos buscando un valor en el dominio. Recuérdense que, aunque yo no lo escribí, bueno, sí lo escribí, mire aquí dice que el dominio está en R2, variable real. Sí. Entonces, nosotros estamos trabajando con variable real, no podemos Entrar en los imaginarios. olvidar, exacto. No es porque no se pueda, sino porque estamos trabajando con función variable real. Si tuviéramos en otro campo, entonces lo definimos en otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ahora yo le voy a hacer con el mismo ejercicio otra pregunta. Voy a borrar, o no voy a borrar. Solamente le voy a cambiar un numerito a la pregunta. Es decir, imagínense que ahora yo le pongo esto. Ya. Le puse la misma pregunta y le cambié, le borré algo. ¿Vieron lo que borré, no? Sí. Aquí dice, y ahora tengo la misma pregunta. ¿Cuál sería la respuesta a eso? Pues sería desde 3 hasta más infinito. Lo primero es que todavía no han entendido qué es lo que estoy pidiendo. ¿Qué yo estoy pidiendo? Yo estoy pidiendo valores parejitas, no Ajá. puntos. Entonces usted me dice de 3 al infinito, ya no me está dando parejita. Ok, ya. Yo estoy pidiendo parejita. Estoy pidiendo, y alguien ahora mismo, hace un minuto o algo, acabó de darme una parejita que satisfacía esto, pero que se salía del campo de los números reales donde estamos trabajando. Si yo le pido parejita y usted me da un número, automáticamente yo le pongo, o sea, en una corrección, un matemático le pone una X, sin cuestionar nada, porque es como que yo le pido plátano y usted me da manzana. Igual, si yo le pidiera 2 plátanos y usted me da 2 manzanas, aunque son 2, usted no sabe lo que le estoy pidiendo. Tiene que darme elementos de la manera que le estoy pidiendo. Fíjese que por tanteo ya ahí usted dice, por ejemplo, si X vale raíz de 2. Y eso no le deberían hacer por tanteo porque ya usted sabe que esta ecuación la conoce, como lo acabó de decir el joven ahorita. Si X vale raíz de 2 y Y vale 1, eso da 3, para poner un ejemplo. Pero si X vale menos raíz de 2 Será también. raíz de 4, profe, ¿no? ¿Perdón? Raíz de 4 será. No. La raíz de 2 para que cuando lo eleve al cuadrado, Ok, ya, sí. me dé 2 más 1, 3. Pero son parejitas, que es la base. O sea, admito que se equivoquen en 2 por 2, en 2 por 2, en 3 por 3. O sea, Pero no. raíz de 9,0. Raíz de 9,0 puede ser. Entonces, ¿cuánto elemento hay en el dominio? Fíjese que lo que me interesa tampoco no es ni siquiera que usted me averigüe los dos numeritos, es que usted haga varias cosas, que sepa cuáles son todos, que lo pueda representar gráficamente, que lo pueda representar analíticamente, y a que además sepa en qué conjunto viven ellos. Es decir, si yo voy a graficar el dominio, como lo voy a hacer, aquí me va a quedar un poco ampliado porque me lo voy a poner infinito. Pero, bueno, está bien. Lo voy a... Está bien. Entonces, si yo voy a graficar el dominio,
Lo voy a hacer de dos maneras. Voy a borrar todo lo que tenemos aquí. Espero que se queden con la pregunta que tenemos, que tienen que tomar notas. Y entonces vamos a ilustrar en términos de la gráfica, qué es lo que estamos diciendo, y en términos de la ecuación. En términos de la ecuación ya está ahí. Yo estoy buscando todos los X, Y que me den, que esto me da 3. Matemáticamente, o sea, de matemática básica, eso me da una ecuación conocida que todo el mundo debe conocer, valga la redundancia. ¿Qué ecuación me da eso? Es una ecuación cuadrática. Esta que está aquí, ¿qué representa? ¿Qué representa esa ecuación? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué gráfica debe dar? Ah, una parábola. Una circunferencia. Sí, circunferencia. Bien. Esa es la ecuación de una circunferencia. No puedes estar confundiendo las Sí. ecuaciones. Esa es la ecuación de una circunferencia. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Lo que nosotros hemos dicho es, incluso, vamos a visualizarlo geométricamente. Lo que nosotros hemos dicho es que si nosotros cortáramos o fijamos, si nosotros fijamos a Z en 3, porque a Z le dimos 3, ¿no? Sí. Z3, fíjense que esto está aquí, vamos a ver si lo ponemos un poquito más. ¿Qué yo hice? No, le di a buscar. No me diga que me va a... bueno, gracias. Entonces, que si nosotros, vamos a ponerlo un poquito más grande, aquí, bueno, más chiquito, un chin más chiquito, aquí. Que si nosotros nos paramos en 3 específicamente, ¿cuáles son los valores? Dice que ahí va a haber una circunferencia. Que si nosotros fijamos a Z en 3, mire, fijar a Z en 3, mire, es el plano azul que está aquí, sería exactamente todos los puntos que están a una altura de 3. Entonces, lo que yo estoy buscando es cuál es la intersección entre esa gráfica y Z igual a 3, míralo ahí. Porque cuando yo cojo Z igual a 3 y lo sustituyo ahí, tengo la ecuación de los puntos de la intersección. Es decir, no uno aquí, porque uno aquí Z vale 3, pero entonces no estaría en esta, marrón. Lo que estoy tomando son los puntos que están en las dos, el borde. El borde. Y ese punto que están en el borde son los 3 en Z igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, ¿dónde yo veo los X cuadrado más Y al cuadrado? Voy a enfatizar. Eso es la ecuación de una circunferencia, como dijo el joven. Pero esa circunferencia, generalmente usted no la grafica allá arriba. Si usted la fuera a graficar, generalmente usted lo que hace es que la grafica en el piso. Es decir, esa circunferencia, ese borde que usted ve ahí adentro, que es una circunferencia, usted lo deja caer al piso. Y en el piso se vería, vamos a quitar ese borde de ahí en el piso se vería de la forma siguiente. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Sería 3 igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Obviamente que usted lo que está viendo es, usted lo ve como un cilindro porque dejó a Z libre. Lo ve como un cilindro porque dejó a Z libre. Vamos a ponerle
Vamos a bajarlo, vamos a cambiarle el color para distinguirlo. Vamos a ponerlo verde. Ese verde para distinguirlo del otro. Ponerlo un poquito más intenso el verde, bueno, más clarito. Y entonces podría bajarlo, pero lo voy a dejar ahí para que usted lo vea. Bien, entonces, ¿qué es prácticamente lo que usted hace? Ese que está ahí, fíjese que usted tiene esa circunferencia ahí arriba, pero no es allá que usted la ve, sino en el piso, en Z igual 0. O sea, cuando usted grafica esa circunferencia sin pensar en R3, usted lo que la graficaba era o sea, vista así. La voy a poner ahí mismo de una vez, vista así. Recuérdense como que esto era el X, Y, que es el piso. Si usted lo está mirando desde arriba, lo que usted está viendo es el piso, que esto es X y esto es Y. Y le daba esa circunferencia en el piso. A ver, de radio 3. Pero cuando usted la visualiza, no la puede ver en el piso porque usted sabe que está a una altura de 3. Esa circunferencia que está ahí arriba que usted está viendo. Pero en el piso, todos esos valores que están en el borde del piso, de la circunferencia, si usted lo pone ahí, le da una altura de 3 en Z. O sea, cualquier punto que esté ahí, en ese borde, que satisface a esa circunferencia, lo lleva a esa altura de ahí de 3. Lo lleva a esa altura de 3. Ese valor, el 2,2 que estaba allá, está dentro. Eso quiere decir que de aquí a aquí, del origen ahí, ese radio es menor que 3. O sea que si yo le fijé al Z igual 3 y le pido, deme esos valores, la respuesta, para no redondear tanto, no dar tanta vuelta, la respuesta de esa ecuación, gráficamente, bueno, me voy a arriesgar a escribir un poco de más, pero para que se vea. Gráficamente, la respuesta sería que yo dibujo el plano porque el punto es un punto de R2 y hago esa circunferencia que está ahí, que es una circunferencia de radio raíz de 3. Raíz de 3, raíz de 3. Porque ese es radio raíz de 3. Raíz de 3 1.7, creo que yo, más o menos. Entonces, ese sería lo que yo grafico. O sea, la pregunta que me estaban diciendo era cuáles eran los puntos que al sustituirlo en la función me elevaba la altura a 3, todo esto que están en esa circunferencia. ¿Dónde estoy dibujando en el plano, en R2? Fíjese que cualquier punto que está ahí con un radio de 3, ahí también, por ejemplo, tendría el punto, con un radio de raíz de 3. Aquí tendría el punto raíz de 3,0 que están ahí, 0, raíz de 3, pero hay todos esos puntos. Cualquiera de esos puntos, yo sustituyo ahí y me da a una altura de la misma altura. ¿Perdón? Sí. Le da la misma altura que sería 3. Y además, si lo voy a escribir analíticamente a esa pregunta, la respuesta que me han dicho, entonces yo diría que la solución es el conjunto, que es un subconjunto del dominio. Voy a llamarle, por ejemplo, B al conjunto. Serían todos los puntos X, Y, que estoy escribiéndolo analíticamente, ya ahí lo escribí gráficamente, que pertenecen a R2, tal que X cuadrado más Y cuadrado
es igual a 3. Ojo, yo no pedí el dominio, porque el dominio se sabe que no son nada más esas circunferencias, sino todo. Pero yo nada más pedí cuáles son los puntos que me dan una imagen de 3. Como ahorita no habían, porque no había una imagen de menos 3. Pero ahora sí hay un montón. Si igual, si le pido cuáles son los puntos que me dan una imagen de 0, nada más hay uno, ese que está ahí. Entonces yo te puedo pedir valores del dominio completo. Pedir cuáles son, a esos puntos que están ahí arriba, son importantes, porque eso se llama corte en Z. Yo puedo también fijar, porque yo lo único que hice fue estabilizar Z. O sea, yo te estoy preguntando cuáles son todos los valores X, Y que me van a dar una altura fija de 3 en Z. Pero tú también puedes fijar otras dos variables. Por ejemplo, lo voy a hacer ahora, son cortes. En lo que vamos, ¿hay alguna pregunta? No. Mire, es importante que usted lo vea de la siguiente manera también. Por ejemplo, voy a quitar esto para que lo vean también de manera mecánica, dinámica, porque no quiero que nada más sepan un ejemplo, sino que entiendan que lo que le estoy explicando es genérico, porque si yo te doy otra ecuación y te fijo a Z en otra, tú tienes que entender lo que está pasando. No solamente con esto, o sea, yo te puedo cambiar la ecuación y fijarte a Z. Es Profe, importante. tienen una pregunta que no entienden el concepto de corte que usted dijo. ¿Qué hizo eso con la gráfica original? El Z igual, vamos a ponerlo, muy buena pregunta. Un segundito, vamos a volver a poner el elemento original, que era eso, y yo puse Z igual 3. ¿Qué hizo el Z igual 3 a la gráfica original? ¿Qué la hizo? ¿Qué le hizo ella? El Z igual 3, ¿qué es? Como un plano. ¿Qué hizo? Que cortó. ¿Tú sabes lo que significa cortar? El verbo cortar. Cortar, mutilar. Piensa en el plano como un, qué sé yo, un colín o algo, no sé. El corte en Z a la gráfica. Exacto, intersecto, si lo quieren poner más fino, no sé, pero son cortes o intersectos. Incluso lo vi como que eran dos gráficas diferentes. El plano Z igual 3 y el plano y la gráfica. Por eso, en realidad, lo que voy a hacer ahora es poner a Z variable. Es decir, yo corté a Z a la gráfica a una altura de 3. Si usted la corta a una altura de 3, ya vio que la intersección fue esa circunferencia. Esa circunferencia X, Y, la gráfica en el piso. Mírala aquí. Y además se la puse así para que la vea en el X, Y. Mírela ahí, esa que está ahí. Eso es raíz de 3, raíz de 3. Y se ve el corte. Bueno, lo que es corte, no sé si lo entendió, pero corte es cortar y ya. Si yo digo que Z igual a... Bien. Entonces, lo que Profesor, quiero... Dígame. discúlpeme. Con respecto, ahorita usted pidió los valores para los cuales esa altura máxima y debería ser 3 en Z. Entonces, y ya por di ejemplo, la para yo... respuesta, que es analíticamente esto y gráficamente esto. Ok, Cualquier simplemente... punto X, Y que estén ahí, Ok. usted lo sustituye y le verá que le da 3. O sea, yo lo que le iba a preguntar es si se podía representar de una manera así, por ejemplo, de 2 puntos, vamos a suponer un punto coma otro, en el cual cumpla las condiciones de que en esos puntos la gráfica en Z de 3. Porque usted dio una ecuación que era x cuadrado más y cuadrado igual a 3, que ese usted dijo que sería el dominio, todos esos valores que estaban dentro de eso. No, porque eso no es todo el dominio, eso es un subconjunto Un del subconjunto, dominio. un subconjunto, Sí, usted dice. pero lo puede, si usted quiere decir que si quiere despejar de ahí a Y y ponerlo aquí, también, mire, usted lo puede escribir así, porque si usted despeja Y de ahí y despeja Y,
los puntos serían de la forma X, pero si despeja Y, ¿qué le da Y de ahí? Le da más y menos la raíz cuadrada De X cuadrado. de X cuadrado menos 3. Ujú. Que sería como quien dice el teorema de Pitágoras. Sí, pero lo que le estoy diciendo es que usted lo que está haciendo es escribiendo lo mismo, pero en términos de una sola. Ok, ya. Sí. Gracias. O sea, porque usted me preguntó si lo podía, o sea, no sé si entendí mal la pregunta, pero lo que estoy diciendo es que esos valores son estos mismos y son los mismos que están en la circunferencia. Es decir, Sí. lo importante es que son parejitas como quiera. Igual, si usted quiere puede despejar a X. Porque cuando usted grafica una parábola, usted puede dividir esa parábola en dos partes. En la parte de arriba, que sería el Y, la parte de arriba. Al parecer que la pregunta, lo que yo entendí, la pregunta era de forma particular, ¿no? No le escuché bien, que la pregunta era de forma particular, ¿cómo así? Sí, sea, por ejemplo, raíz de 3,0 o un punto así. No, es que yo no puedo escribir, Lo que entendí. es que yo no puedo escribir un solo valor, o 5, 100 o 20. Me están pidiendo todo. O sea, si usted le da a X ahí cualquier número entre menos 3 y 3, puede encontrar valores de Y y va a encontrar parejitas. ¿Y cuántas parejitas hay? Infinitas, porque ¿cuántos puntos tiene la circunferencia? Infinito. Pues entonces yo lo quiero todo. Y la forma de darlo todo es con una gráfica o una forma analítica. Ahora, y si yo le hubiese pedido 5 puntos, usted me da 5 cualesquiera. Pero como yo le pedí todo, tiene que dármelo todo. Ok, ya. ¿Entiende? Ya Sí, entendí. usted me respondió mi pregunta, profesor, ya. En la X, más o menos raíz de 2 menos 3. Esa era la pregunta. Sí, ¿cómo se expresaba así de esa forma? Que es Bueno, despejando una variable, como usted puede dijo. despejar la variable, Despejando la pero variable ya usted lo puede escribir en términos de una o en términos de la otra. Ahora, es importante, porque ya, bueno, especificar. si tiene una ecuación de dos variables, usted sabe que si le da valor a una, encuentra la otra. Pero también ahí, porque lo que usted ha hecho es fijar una de las variables. Pero también ahí tiene que saber que a X no le puede dar cualquier valor. Incluso fíjese que aquí hemos despejado mal. Porque aquí el despeje es 3 menos X cuadrado. Al revés. Sí. Entonces, y eso mismo le decía que no le puede dar cualquier valor porque la misma ecuación le pone una restricción. Le pone la restricción de que, entonces, si usted le pone una restricción, aquí en el despeje, despejando sería 3 menos X al cuadrado. Menos X al cuadrado. Pero fíjese que a X usted no le puede dar cualquier valor, porque si usted dice, ah, no, pues a X yo le voy a dar 4. Pero si le da X4, aquí va a tener un número imaginario. Sí. Lo que usted recuerda es que X nada más puede variar desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3, porque esos son los valores. O sea, si usted lo escribe en términos de X o en términos de Y, eso no importa. Pero sí que no me puede estar escribiendo de que 5 valores cuando yo le estoy pidiendo todo. Porque eso de tantear, como empezamos, es un tanteo. O sea, no sirve para escribirlo todos. Es como empezamos así para que usted vea la idea de todo lo que se está haciendo, que eso simplemente es un repaso. Además, tienen que acelerar un poquito el razonamiento porque aunque yo me devuelva a matemáticas súper básicas, usted sabe que estamos en cálculo 2. Entonces, borré todo eso que está ahí y en la parte donde estaba ahorita era en recordarle que yo la corté
la intersecté, la estabilicé a Z en 3, pero yo la puedo estabilizar en cualquier número. Por ejemplo, si yo ahora vengo e introduzco un parámetro, bueno, lo que iba a introducir era un parámetro para que el 3 no fuera un 3 fijo, sino un T, que es lo que usualmente se hace. Entonces, si yo pongo aquí donde está el 3, un parámetro T, que es el mismo Z, pero que uno le cambia de nombre para que la gente lo vea como que es un Z estacionario. Entonces ya ahí, eso sería esta misma circunferencia, pero en los puntos donde está el parámetro, a la altura que yo quiero. Bueno, no quiere ponerse. Eso es un problema. Bueno, pero está bien. Entonces, básicamente, ustedes lo pueden hacer en el suyo. Lo único que tienen que darle ahí, sale el slide, que es el que salió ahorita, que lo puso. Crea el parámetro, la letra, la que sea que usted pone. Si le pone T, que varíe, por ejemplo, desde 5 a 6. Y entonces, cuando usted crea su parámetro, lo usa. Pero ya luego ese parámetro será variable e indicará ese corte que está indicando ahí en la expresión. Bien. Entonces, bueno. Entonces, lo que le quería decir es exactamente eso, que ustedes lo pueden cortar donde quieran, que no tienen que cortarlo. Ahora, yo no puedo cortar en negativo 3, o sea que sí. Porque usted está diciendo, bueno, tú estás cortando, pero tú no ves la gráfica. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer luego es usar los cortes para saber cómo sería la gráfica. Porque dada la gráfica, ya tú no, el cortarla y preguntar que qué forma tiene el borde de corte, eso es hasta un poco medio tonto. Pero la idea básica es esta, es decir, no estoy viendo la gráfica, solamente tengo la ecuación. Y con la ecuación, quiero saber cómo va a ser la gráfica esto. Entonces, lo que uno hace con ella es crearle corte y con los cortes dibujar la gráfica y hacer un análisis numérico. Es decir, yo tengo Z igual a X al cuadrado y a mí me dicen a mí, grafique esa superficie, porque esto es una superficie. Y entonces la superficie, uno lo que hace es imaginarse cómo sería la gráfica dependiendo de los cortes. Es decir, si yo dijera que X está fijo en 0, fíjense que es un corte. Yo estoy diciendo que X está fijo en 0. ¿Qué se supone que me va a quedar? Ahí me va a quedar que Z es igual ¿a qué? A Y al cuadrado. Ahora, ¿qué significa que X esté fijo en 0? Bueno, que va a ser como una hoja de papel, o sea, va a quedar solamente como definido en el plano Y va a ser como va a tener una altura, pero como una hoja de papel más o menos, que no va a tener como un ancho, no sé, más o menos así. Perfecto, o sea, lo que usted ha dicho es que yo estoy en el plano ZY. ¿Quién es el plano ZY? El plano ZY, valga la redundancia, fíjese, si esto es Z y esto es Y, entonces esa gráfica me va a dar, esa gráfica proyectada en ese plano, me va a dar una parábola, pero esa parábola va a salir en este plano. Es decir, si yo voy a graficar esto, que lo voy a hacer de una vez con rojo, sería como que yo piense así, mire, esto es 0,1, o sea, ahí hay un punto, aquí hay otro puntito, y aquí en el 1,1 otro puntito,
y me va a salir así. Obviamente que esa parábola yo la estoy viendo, como dice él, en una hoja de papel. Es decir, yo estoy viendo esa parábola en ese plano de esa pared. O sea, esa parábola está en esa pared, en esta pared. Esa pared es ZY. ¿Se entiende? Ahora, si yo dijera que quien es cero es E es Y, o sea, si Y es 0, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría Z igual a X cuadrado. Esto es una parábola, pero ¿en qué plano? En el X, Z. XZ. El plano XZ viene así. Si lo quiero ver, le voy a poner en la pared del plano XZ en verde, otra vez. Voltear el gráfico si usted quiere, mejor. No, pero lo voy a poner así para que lo vean ahí También. mismo, para Ujú. que traten de ayudarse un poco con la imaginación. Siempre voltea un poquito su imaginación para que no tenga que estar, que la vida se le acomode. Y entonces, sobre esa tendría esta parábola. ¿Sí o no? Sí. Voy a quitar las paredes. Si usted ahora piensa en el corte que dijimos ahorita de Z igual a 3, por ejemplo, fíjese que estoy haciendo 3 cortes. Si Z vale 3, ¿qué me quedaría? X cuadrado más Y cuadrado igual a 3. Y si lo grafico en 3, eso me da esta circunferencia. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando uno va a hacer una gráfica de una superficie, claro, si usted quiere tener una mejor especificación, sigue haciendo cortes. Y cada corte lo pone y es como que usted va construyendo la gráfica con los cortes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si usted va a construir una superficie, para eso es que sirven los cortes también. O sea, una de las aplicaciones de los cortes es tener la forma de construir cómo sería la superficie. Entonces, al final, como usted dice, mira, los cortes en Z todos van a ser circunferencia. Los cortes aquí con los ejes para estas van siendo como parábolas que se van moviendo. Y entonces, ¿de qué forma es la superficie total? Se va formando de esa manera y entonces ya usted dice, bueno, eso tiene forma de paraboloide, pero no es que usted lo diga nada más, es que usted lo dijo y lo fue escribiendo y dibujó sus cortes. Es decir, sus gráficas son paraboloides, pero no es de que usted nada más haga eso y ya, ¿no? Porque eso podría hasta parecer un cono, que no es. Entonces, los cortes sirven para usted, con esos cortes en los ejes, que sería como estabilizar una función. Entonces, ahí estabilizándola, usted va construyendo la gráfica. Gracias, profesor. Profe, el próximo tema. Gracias, profe. ¿Perdón? El próximo tema que sigue después de... Bueno, sí, y quiero que esta parte de la agenda de lo que sigue, muy buena tu pregunta, que esta parte de la agenda de lo que sigue lo pongan en
Pues yo le voy a ilustrar con el mismo libro, más o menos, qué es lo que vamos a trabajar. Ahora están viendo el libro. Miren, los cortes, la gráfica, el dominio, todo eso está puesto aquí. Es una otra función. Esa función ustedes la pueden graficar. Y aquí les representa el dominio. El dominio está afuera, la parte sombreada. Fíjese que es una gráfica de R3. Si usted va y la grafica esa, primero, pero antes de graficarla, usted tiene que saber el dominio. El dominio, la restricción lo pone esa raíz cuadrada. Que para esa raíz cuadrada que está ahí, que es la que pone la restricción del dominio, me está diciendo que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 9. Porque si fuera menor, me diera negativo aquí en la raíz cuadrada, ¿sí o no? Fíjese que ese es el exterior de la circunferencia, por eso es el dominio. Okay. Ya eso es lo que está graficado ahí. O sea que si usted va allá a GeoGebra y grafica le va a dar esa misma imagen que estaba ahí. Le va a dar, bueno, yo no la voy a graficar porque ya ustedes lo pueden hacer, pero volviendo ahí es el dominio. Entonces, eso son los contenidos que estamos mirando, lo que son los cortes, también lo ven ahí. Esa es otra función. Aquí le está ilustrando dónde ver el dominio y dónde ver el rango. Le dicen que se aplica eso porque ustedes lo de ingeniería, las curvas de corte desde arriba, cuando la proyectan en el piso, lo que ven son líneas. Y eso se aplica cuando usted va a hacer una carretera, por ejemplo, que tiene que ver, y esos numeritos lo que le dicen es a qué altura se vería así. Es una altura. Okay. ¿Entiende? Entonces, eso es como una aplicación de dónde se aplica eso para que ustedes que se enamoren, que se aplica realmente de la curva de corte desde arriba, que se llama curva de nivel. Aquí tienen lo mismo y le están graficando los cortes en el plano, míralo ahí. Y aquí está la gráfica y aquí esos cortes son los que usted ve aquí. Y entonces, eso es un libro, mire otros cortes ahí en Z, que son los que se llaman curva de nivel, los cortes en Z, y le están poniendo diferentes superficies. Todas esas superficies ustedes las pueden identificar de ella cuál es el dominio y cuál es el rango. Antes de ver la gráfica sería lo ideal. Y aquí hay unos ejercicios. De ahí Alan le va a poner ejercicios. Le va a indicar varios ejercicios. Prácticamente esa unidad ya nosotros la dimos. Porque esa unidad es para identificar cuál es el dominio, cuál es el rango y hacer algunos cortes. En términos de esta, que también ustedes iban por aquí, es ver límite y derivada de funciones de varias variables. Para ver los límites, nosotros vamos otra vez a volver a movernos, es decir, nos vamos a mover para usted saber qué significa que usted se acerque a un punto. Ya Alan le había identificado lo que eran algunos conceptos sobre conjunto abierto, conjunto conexo. Pero eso nosotros lo vamos a ver ahora, en la próxima clase, lo vamos a ver de manera práctica. O sea, ¿qué quiere decir un límite y cómo se manipula un límite? ¿Cómo usted se acerca a un punto? Acercarse al punto 1,2 que está en el dominio, eso sería en el piso, el X, Y. ¿De cuánta manera posible yo me puedo acercar a ese punto? Porque en cálculo 1 sería nada, se hablaba de como nada más era una dirección por la derecha y por la izquierda. Y cómo se manipulan analíticamente, o sea, cómo se calculan los límites. ¿Qué es lo que quiere decir que un límite sea infinito?
en alguna gráfica. Mientras me muevo en el plano a un punto, la gráfica sobre la superficie va subiendo o se dispara hacia abajo a decrecer. O sea, eso nos falta. Estoy hablando de la agenda, ¿verdad? Como para que usted diga que quiere saber qué va a ir estudiando. ¿Qué significa la continuidad y la discontinuidad de una función? ¿Verdad? Eso también lo vamos a analizar. Cuando tiene un hoyo la sábana, o sea, la superficie, y ilustrar otro tipo de superficie como son esferas, la hipérbola general. O sea, esto no lo hemos dado. A esto le vamos a dedicar una clase de práctica, porque se dieron algunos conceptos. Le voy a dedicar una clase de práctica para cálculo de límite, continuidad, y después de esa clase entonces entraremos a la derivada, que también veremos qué significa una derivada, porque es la misma interpretación, empezando por las derivadas parciales, que yo quiero saber en la superficie si voy a subir o voy a bajar, si me muevo en una dirección, que son derivadas direccionales. Entonces, esos conceptos son los que siguen. Nosotros vamos a seguir el mismo libro. No vamos a la misma velocidad habitual de una clase por las razones de que hemos querido darle un poco de espacio a ustedes, pero entonces yo voy a dedicar algunas clases, pero ustedes tienen que despertar, ir leyendo, escribiendo, porque algunas veces como que están como si fuera una película donde ustedes solamente lo que está es como mirando así. Y uno le pregunta 2 por 2 y distraído dicen 25. Como que luego en un video también sale como que ustedes están muy despistados. Entonces tienen que ir leyendo esas cosas. Esa es la agenda, ese es el orden y eso es lo que vamos a seguir. Le dije por lo menos las próximas 2 clases, lo que vamos a ver. Yo en la próxima voy a acelerar un poquito, por ende deben estar un poquito al día. Muchísimas gracias y que pasen un excelente Profesor. día.